Para nosotros es un honor contar con la presencia del maestro David Arellano Cuán, quien nos va a disertar la ponencia intitulada Los retos de la justicia y justicia laboral. Dejamos en uso de la voz al maestro David Arellano Cuán para escuchar su conferencia. Con mucho gusto. Primero quisiera comenzar agradeciéndole al maestro Luis Gerardo de la Peña por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar hoy sobre algunos temas que tienen que ver con la reforma laboral. Le agradezco mucho, de verdad, maestro Luis Gerardo, aprecio mucho la invitación, aprecio todavía más tu amistad, de verdad qué gusto estar aquí con ustedes. Tuve chance de darme una vuelta por las instalaciones de la escuela antes de poder acompañarlos aquí. La verdad es que da mucho orgullo dar cuenta de cómo se ha hecho un esfuerzo muy serio y profundo en el Estado de México para ir avanzando al paso que se requiere en la modernización de la justicia, en la parte de la infraestructura, en la capacitación de los jueces, los magistrados, las autoridades jurisdiccionales. De verdad se los digo, es algo que me llena de orgullo como ciudadano saber que hay estados de la República que hacen este esfuerzo con toda seriedad, sabiendo que hay un compromiso muy profundo y fundamental con la justicia en el país. Hay la verdad una confesión que hacer. En principio tenía que hablar de la reforma laboral en general y después traté de ubicar mi posición en el programa sabiendo que ustedes ya habían estado aquí presenciando varias reflexiones sobre el tema de la reforma laboral. Entonces intenté integrar una conversación con ustedes que tenga que ver con una reflexión sobre la justicia laboral en un marco un poquito más amplio para evitar ser redundante sobre muchas de las ideas que ya han recibido a lo largo de este evento. Entonces voy a hablarles un poco de un tema que se me atravesó en el camino, porque la verdad no tenía yo ese plan, pero poco a poco me fui metiendo en el asunto, que tiene que ver con el asunto de que uno de los componentes más importantes en el desarrollo de los países es la justicia. Entonces, quiero hablar con ustedes, digamos, en dos grandes partes, que tiene que ver primero con el marco contextual del concepto de justicia para el desarrollo y luego aterrizar un poco en la parte de la justicia laboral para poder insertar este concepto en el resto. Esta posición podría resultarles, entiendo que muchos de ustedes vienen de la vertiente jurisdiccional del derecho, un poco ajena, espero que eso la haga interesante y no aburrida, pero es un poco ajena porque tiene que ver más con el diseño de una política pública de justicia y de entender la justicia como un servicio público que con la labor jurisdiccional en sí. Entonces, si me lo permiten, voy a comenzar con el panorama general de México frente a la justicia. La primera reflexión que quiero hacer, si me ayudan, es la otra, la del círculo verde. Ajá, ahí mero. El asunto es, cobra sentido conversar sobre la justicia si atendemos el rol de la justicia en México hoy. Entonces, una rápida reflexión alrededor de esto y un recuento es que la población de México es de 127.5 millones. Y hay, si ustedes ven a la derecha del círculo, dos globitos, uno que señala la población en pobreza, que es de 53.4 millones, y la población en pobreza extrema, que es de 9.4 millones. Uno de los retos más importantes que estamos viviendo muchos países en el mundo, los desarrollados y los que estamos trabajando para hacerlo, tiene que ver con romper esta brecha que se ha generado entre ricos y pobres con el desarrollo y la implementación del modelo neoliberal económico. Básicamente, la pregunta que hay que hacernos es ¿qué es lo que tenemos que hacer con la justicia hoy? Teniendo pues básicamente más de 60 millones de pobres en México, ¿qué rol tiene que jugar la justicia con relación a este segmento de la sociedad? Y es ahí donde yo los invito a hacer una reflexión. Si podemos pasarle a la siguiente, por favor.
La premisa fundamental que hay alrededor de este tema es que la justicia se ha perdido de vista un poco como un pilar del funcionamiento del Estado. Y esto no es una cuestión de México como país, sino general, así una tendencia internacional que las decisiones en los países por los gobiernos se tomen más con base en decisiones centradas en la economía que en la justicia. Y es aquí donde creo que hay un área de oportunidad para podernos mover hacia adelante, porque el tema de entender que el Estado tiene una labor fundamental que hacer alrededor de la justicia es una especie de recapitulación sobre un curso básico de teoría del Estado, pero al mismo tiempo tiene un montón de efectos pragmáticos. La verdad es que se nos olvida que muchas de las cosas que están pendientes con el sector menos aventajado de la sociedad y en donde tenemos muchos más pendientes como gobierno, en realidad tenemos una discusión acerca de derechos. Y esa es la razón por la que incluso en la agenda internacional existe dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas un objetivo hacia el 2030 que tiene que ver con facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Y quiero hacer aquí un alto especial, considerando la calidad de la audiencia, para reflexionar sobre el hecho de pensar en la justicia no como este instrumento con el que tiene el órgano jurisdiccional para resolver conflictos, sino entender la justicia como un objetivo, pero al mismo tiempo como un mecanismo para garantizar que podamos vivir mejor como personas y como integrantes de la sociedad. Y esa es exactamente la visión del objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU. Está también el objetivo 8 que tiene que ver con un empleo digno, pero el hecho de hablar de un empleo digno significa que estamos hablando de justicia, de cómo logramos que una persona tenga acceso a un empleo digno. Eso tiene que ver con una modalidad distinta en la conceptualización de la justicia. Eso me pone en el momento de decirles que debemos entender la justicia desde el punto de vista más amplio, que debemos entender que la justicia se hace presente en todas y cada una de las manifestaciones que tienen los gobiernos en su relación con los ciudadanos. Comentaba hace un momentito el típico ejemplo donde va una persona a solicitar un servicio de salud a una clínica y a lo mejor por no tener una formalidad o no llenar un trámite se le niega el servicio. Bueno, lo que está pasando en ese momento es que le están negando el acceso al derecho a la salud a esa persona. No está pasando un momento burocrático, no está pasando un momento de trámite. Lo que está pasando es que esa persona no está pudiendo ejercer con plenitud su derecho a la salud. Entonces, la perspectiva que tenemos que trabajar hoy es que la justicia, además de ser un valor en el funcionamiento social y además de ser un objetivo, es al mismo tiempo un servicio que da el Estado. Y esa es la parte más interesante de la justicia hoy y hacia adelante, que la justicia como servicio se entiende desde las dos vertientes, desde la vertiente jurisdiccional, pero también desde la vertiente del ejecutivo. Y con toda franqueza, pensar en la justicia debe de llevarnos a un montón de reflexiones. La primera es que cuando desde el Estado pensamos en la justicia, debemos de poner a la persona como centro de nuestra actuación. No estamos pensando en el abstracto y en lograr cifras y en lograr cifras de crecimiento y en lograr, digamos, que nuestra estabilidad macroeconómica se mantenga, que todo eso es necesario, sino que estamos pensando en que las personas puedan tener bienestar, que las personas puedan ejercer sus derechos. Y es muy difícil pensar que una persona tiene bienestar si no pensamos en que el bienestar de esa persona es de alguna u otra forma la manifestación del ejercicio de algún derecho. Esa es la premisa fundamental. De forma que uno de los retos más grandes que hay es construir como país una política pública de justicia. A ver si no me mata el secretario de Justicia Espeleta por lo que voy a decir ahorita, pero yo recuerdo que cuando tuvo la oportunidad y la distinción del gobernador de poder acceder a la posición que hoy tiene, tuvimos una conversación. Y en esa conversación yo tuve esta reflexión con él y le dije, una de las cosas más importantes que hay pendientes es poner a la justicia como centro del funcionamiento del Estado.
No creo que hoy sea razonable tener un asesor jurídico y un consejero de derecho del gobernador nada más. Yo creo que lo que hace falta es tener un secretario de justicia que avance proactivamente en el ejercicio de un objetivo que es que los ciudadanos tengan un mejor acceso a la justicia. Y en esa conversación platicamos sobre cómo hacerlo, y es un enorme reto. Es un enorme reto porque pensar en cuáles son los pendientes que tiene México alrededor de la justicia nos lleva primero a un paso fundamental alrededor de todo este tema, que es necesitamos medir las necesidades de justicia en el país. Y entonces en nuestras mentes debe estar cómo le hacemos para medir qué es lo que se requiere en materia de justicia para las personas que integran la sociedad mexicana. La respuesta más elemental a esta pregunta es, pues preguntemos, hagamos una encuesta. Y parece muy elemental y básico, pero sí, esa es la forma de hacerlo. Nada más que para preguntarle a una persona qué le hace falta con relación a sus derechos, es esencialísimo que esa persona sepa que tiene derechos. Entonces, uno de los retos fundamentales alrededor de crear una sociedad más justa y una relación más de servicio del gobierno en beneficio del ciudadano alrededor de la justicia tiene que ver con una expresión que conocemos poco, que se llama alfabetización legal. Y este concepto de alfabetización legal tiene que ver con que tenemos que tener una posición proactiva en todos los gobiernos para hacerle saber a todos los ciudadanos, a todas las personas, qué derechos tienen. Y que cuando se acercan a pedirle un servicio al Estado, en realidad no están llegando a pedir un favor, ni están llegando a pedir una asistencia. En realidad lo que están intentando es ejercer un derecho. Y esta labor de alfabetización es el primer pendiente que tenemos porque al no haber, digamos, una instancia que integra de forma adecuada la política pública de justicia en el país, pues no tenemos un ejercicio grande alrededor de este tema. Sin embargo, sí hemos hecho un ejercicio inicial y bastante bueno, diría yo, con muchos pendientes, claro, pero bastante bueno, de salir a preguntar qué falta. Y en este salir a preguntar qué falta, se hizo el ejercicio de justicia cotidiana para poder medir más o menos qué es lo que piensa la gente que debe suceder para sentir la justicia más cerca y para resolver sus problemas. Y en este marco de preguntar qué es lo que falta, es que se llevó a cabo una consulta y de donde salieron un montón de inquietudes que tuvieron que ver con un montón de reformas en materia de justicia que presentó el señor presidente, muchas de ellas aprobadas que tienen que ver con reformas al Código Civil, al Código de Comercio, a la manera en la que hoy concebimos los mecanismos de solución de diferencias y también en materia laboral, y vamos a llegar ahí. En fin. El principio de este círculo de una política pública de justicia para darle un servicio al ciudadano tiene que ver entonces con la alfabetización legal, tiene que ver con la medición de necesidades legales y después de la medición de necesidades legales tiene que ver con una reflexión fundamentalísima, que una vez que determinamos que una persona tiene un problema, necesitamos generar un ambiente propicio para que lo resuelva. Y rápidamente nos obliga esa reflexión a salir a pensar sobre el rol que jugamos los abogados en la sociedad. Y se los digo con toda franqueza, cuando ustedes le preguntan a la gente sobre el rol que jugamos en la sociedad, en muchas ocasiones nos convertimos más en un problema adicional al original que en una solución. Y ese es uno de los grandes obstáculos que tiene el acceso a la justicia en una sociedad. Que cuando una persona requiere ejercer un derecho o reclamar que se le respete un derecho porque ha sido violado, tenga la posibilidad de acceder a asesoría jurídica de alguna forma y que esa asesoría jurídica sea una asesoría jurídica accesible en términos de dinero y sea trascendente en términos de contenido. Y esta trascendencia en términos de contenido es muy difícil lograrla si no tenemos un cúmulo de abogados que están preparados para resolver problemas, que estamos preparados para atender a la ciudadanía y que entendemos que nuestro rol
no es llevar un problema a las instancias jurisdiccionales, sino resolver un problema que tiene una persona para que esa persona viva mejor. Y eso no está divorciado con la capacidad o el talento que podemos tener y con la posibilidad de cobrar por nuestros servicios, sino está asociado con entender que la trascendencia de nuestro trabajo como abogados tiene una vía muy distinta de la que puede percibirse tradicionalmente. Entonces necesitamos también en todos los gobiernos estatales y federal, generar una estrategia muy específica alrededor de asistencia jurídica. Tiene que ver con la forma en la que debe de funcionar el sistema de abogados de oficio en el futuro, tiene que ver con la forma en la que podemos incorporar a los abogados privados a hacer trabajo pro bono, con generar un esquema fundamental para que acerquemos la asesoría jurídica a quienes más lo necesitan. Y les tengo un dato importante que darles que tiene que ver con que en este ejercicio es relevantísimo considerar que muchas de las personas que necesitan justicia no están típicamente cerca de un abogado. Yo les garantizo a todos los que están aquí y todos los que son abogados que cuando han tenido un conflicto que tiene que resolverse a través de un abogado, todos han pedido la recomendación de un abogado a alguien que conoce en vez de ir a una instancia oficial que pudiera sugerirles quién puede resolverlo. Y eso que somos abogados. Entonces, piensen por un momento en alguien que está lejos de la labor jurídica. Piensen en alguien que tiene un problema en una comunidad aislada, que tiene un problema con su terreno, que tiene un problema con la comunidad ejidal, que tiene un problema con el embarazo, tiene un problema con la educación de los hijos, que tiene un problema con la desintegración familiar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a acercar la posibilidad de que esa persona tenga acceso a asesoría jurídica que le diga qué es lo que tiene que hacer para resolver su problema? Hay una ventanita de oportunidad en la que no quiero ocupar mucho, pero también es justo este momento para hacer la reflexión. La clave tiene que ver con cómo vamos a ocupar la tecnología en la justicia. La clave tiene que ver con el hecho de que estamos a la vuelta de un crecimiento exponencial tecnológico que va a cambiar la forma en la que producimos, consumimos, recibimos servicios, otorgamos servicios, nuestra vida en general. Los chavos que hoy tienen 15 años, que están decidiendo qué es lo que van a estudiar y que van a incursionar en una carrera, van a vivir un México totalmente diferente dentro de los siguientes 15 años. Un México que tiene un paradigma que nos ofrece retos que no son los de hoy y que estar pensando en cómo resolver este tipo de problemas que les planteo con las soluciones típicas de hoy, con el tema de hacer más grande a lo mejor el cuerpo de abogados de oficio de un tribunal, o a lo mejor de poner una delegación en un lugar y gastar alrededor de todo lo que tiene que ver eso y acercarle la justicia, es un poco anacrónico. El tema es que tenemos que pensar cómo acercar la justicia a la gente utilizando los nuevos mecanismos y viviendo nuestra nueva realidad. ¿Cómo le hacemos para que la gente tenga acceso a la tecnología y que la tecnología sea un vehículo adecuado para que puedan consultar a un abogado, para que puedan acercarse a una instancia que les resuelva el problema? Ese es justo el siguiente punto. Además de que tienen alguien que les tiene que decir qué hacer para poder hacer valer su derecho, tiene que haber una instancia que lo ayude a hacer valer su derecho. Y aquí seamos muy francos, nadie quiere llegar al mundo jurisdiccional, nadie. Todo mundo sabemos que llegar al mundo jurisdiccional es enredoso, primero porque si no somos abogados no entendemos nada de lo que está pasando ahí. Tenemos que ponernos en manos de un desconocido para que nos represente, entramos en un procedimiento jurisdiccional y ese tramo jurisdiccional es un tramo que de suyo, por lo que requiere para resolver un conflicto, requiere el involucramiento de un montón de personas, no nada más de un juez, no nada más de un magistrado, sino de toda una infraestructura que se dedica a eso y que además lleva su tiempo resolver ese problema. Entonces, llegar al ámbito jurisdiccional es algo que como ciudadano es complejo. Básicamente nadie quiere llegar ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los conflictos que no son tan sofisticados puedan resolverse de una forma más simple para el ciudadano? Y sí hubo alguna reforma, se modificó, se introdujeron algunos mecanismos de solución de diferencias, instancias específicas en materia comercial y en materia civil. Necesitamos pensar alrededor de eso. Yo no quiero ser redundante, les decía, pero ustedes ya lo saben. Se piensa en esta reforma constitucional 2017 laboral en que haya una instancia de conciliación que se encargue de contener un montón de conflictos que no deberían de llegar a la instancia jurisdiccional. Bueno, pues es un poco pensar en que eso pasa, pero cuando alguien tiene un problema en una clínica, cuando alguien tiene un problema en una escuela,
Cuando alguien tiene un problema con su familia en un lugar, incluso este mecanismo de solución de diferencias sigue siendo tedioso. Entonces, seguimos teniendo un pendiente ahí para definir cómo llegarle exactamente a ese cúmulo de personas. Porque encima de que son personas que pertenecen a grupos muy desaventajados, que no tienen dinero para destinar a muchas cosas más allá de lo básico, está verdaderamente complejo e insultante, diría yo, pensar que tienen que gastar no solamente tiempo, sino dinero en trasladarse de su comunidad a un lugar para escuchar una explicación que probablemente no logre captarse del todo, no solamente por la diferencia en los parámetros socioculturales, sino porque no tenemos la habilidad de acercarnos y creer que la labor del gobierno es esperar a que el conflicto nos llegue, cuando en realidad la labor de los gobiernos es acercarnos, uno, para que no pasen y para que cuando pasen estemos listos para resolverlos. Entonces, en esta lógica especial, necesitamos también reflexionar. Mucho de lo que sucede alrededor de los tramos jurisdiccionales tiene que ver también con que pensemos que lo que hace un juez, que lo que hace un magistrado, no es resolver un problema. Lo que hace un juez o un magistrado es que una persona esté más tranquila porque no tiene un problema. Y pensar en esa persona tiene que ver más con cómo estamos gastando el dinero en nuestro juzgado o en nuestra sala para lograr el resultado que queremos. Y eso lo he planteado también en el pasado. Tiene que ver también no solo con generar ideas nuevas, con pensar en esto que les comentaba hace un rato, sino que también un poco hagamos un esfuerzo en cómo estamos haciendo las cosas hoy para hacerlas más efectivas antes de llegar a este momento que tenemos que llegar muy pronto. ¿Cuánto cuesta en términos de dinero resolver uno de sus expedientes? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuestan los salarios de las personas involucradas? ¿Cuánto se tardan en horas? ¿En realidad vale la pena gastar todo ese dinero en resolver ese conflicto? Eso nos lleva a repensar, ¿habría alguna otra forma de resolver el conflicto de una forma más barata que seguir el caminito que conocemos siempre? Son invitaciones que le estoy haciendo a repensar los paradigmas habituales bajo los cuales funcionamos y bajo los cuales andamos moviéndonos hacia adelante, que muchas veces además por estar haciendo el trabajo que nos toca, pues no nos da tiempo de salir y voltear a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que deberíamos de hacer y cómo deberíamos de cambiar para ajustarnos al México de mañana. Y en esa parte fundamental es donde cabe sin lugar a duda la reflexión sobre la justicia laboral. La justicia laboral cabe como un aspecto central de todo este tema de la justicia para el desarrollo, porque si pensamos en las posibles carencias que tiene una persona, la carencia de salud, la carencia de educación o la carencia incluso de alimentación, es muy difícil pensar en que el Estado va a suplir esas carencias si no pensamos en que esa persona tiene que generarse condiciones para acceder a esos derechos. Entonces, el empleo juega un rol fundamental. Y el empleo juega un rol fundamental porque es el empleo el que por antonomasia le sirve a una persona para ganar dinero y generarse condiciones que le permiten acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, a la cultura y a todos los demás derechos económicos, sociales y culturales a los que deberíamos de acceder para lograr un estado de bienestar. Entiendo por qué están confundidos allá arriba, pero esta no es la diapositiva donde estoy. El asunto es que en este ejercicio fundamental de poner a la justicia laboral como centro de reflexión de todo este tema, tiene que ver con el hecho de que, justo como les comentaba, pensar en qué es lo que viene en el futuro con el tema de la justicia laboral va mucho más allá de pensar si va a haber una instancia de conciliaciones o no. Va mucho más allá de discernir sobre si necesitamos que conservar el modelo actual tripartito de las juntas o si las juntas tienen que irse al Poder Judicial o no. Tiene que ver más con que pensemos que estamos a nada, y quienes no lo han visto estoy seguro que están a nada de verlo, de que una persona empiece a generarse su sustento en la vida, no dentro de un mecanismo en donde una persona está a disposición del patrón en una figura de empleo subordinado como la conocemos hoy, donde los jóvenes lo que están haciendo es utilizar la tecnología para trabajar desde su casa y ayudarle a uno o a varias personas a resolver problemas muy complejos a través de la tecnología. Y entonces eso le permite a las nuevas generaciones entrar en una dinámica en donde no se van a enganchar para trabajar en este modelo que conocemos hoy conforme a la ley que se consigna como un tema laboral.
Entonces, en realidad, el futuro de la justicia laboral está un poquito disociado de este modelo tradicional que hoy venimos siguiendo. Es decir, estamos respondiendo todavía a lo que había en el pasado en vez de estar pensando en lo que está a la vuelta de la esquina. Entonces, esta lógica que tiene que haber dentro de la justicia laboral nos obliga necesariamente a pensar, a ver, si una persona va a trabajar desde su casa utilizando la tecnología para resolver problemas de unas empresas u otras personas y cobrar por eso, y se encuentra más en un modelo que hoy entendemos como de servicios que de servicio personal subordinado, ¿qué es lo que pasa con la seguridad social de esa persona? Esa persona, ¿cómo accede a los servicios de salud? Más preocupante todavía, esa persona, ¿cómo accede a un esquema de retiro? Muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pues lo compra, ¿no? Compra un seguro con una aseguradora para ahorrar dinero y lo hace en el futuro. Puede ser. Entonces la pregunta es, ¿qué rol tienen que jugar los gobiernos ante este nuevo escenario para garantizar que el retiro de las futuras generaciones esté garantizado? Estuve en un foro de desarrollo social y de los pendientes de desarrollo social hace más o menos mes y medio. Y en ese foro se hizo una entrevista a un montón de personas alrededor del mundo, jóvenes, menores de 20 años, sobre cuáles eran sus preocupaciones, qué es lo que pasa con el mundo, por qué hay tanto estrés en el mundo y los jóvenes están tan preocupados. Y contra lo que yo hubiera pensado, no sé si ustedes, pero contra lo que yo hubiera pensado, los jóvenes manifestaron dos preocupaciones. La primera es que tienen mucho estrés de saber si en su desarrollo profesional van a lograr al menos ganar lo que sus papás ganan, para poder vivir al menos como viven ahora. Y la segunda cuestión que los estresa demasiado es que no quieren enfermarse, porque saben que si se enferman no pueden trabajar, y si no trabajan no van a tener bienestar. Entonces, estas reflexiones nos ponen a pensar demasiado sobre ¿dónde debe de estar en el futuro la justicia laboral? En pensar mucho más allá del esquema jurisdiccional, en pensar mucho más allá de qué es lo que tiene que hacer el Estado con los juicios pendientes, cómo resolver todos estos temas de juicios con las instancias de seguridad social. Es decir, ¿cuál es el rol que debemos tomar? ¿Cuál es la política pública que tiene que tener el gobierno federal y los gobiernos estatales para ir avanzando y adecuando nuestras reglas de funcionamiento social a estos retos que están aquí a la vuelta? Y si nos ponemos a pensar un momentito, lo que digo ahora la verdad es bastante obvio, porque si ustedes, estoy en el punto 6, si ustedes piensan por un momento sobre cuándo fue la Ley Federal del Trabajo, la primera Ley Federal del Trabajo, piensan en 1931. Pero pónganse a pensar por un momento cuál era el México de 1931. El México posrevolucionario, en un momento bastante crítico en la historia, después de un embate bastante fuerte que representó una lucha de clases, en donde se reivindicaron derechos en reformas constitucionales para tratar de plasmar un esquema que permitiera que los que tienen menos pudieran vivir mejor. Conceptualmente seguimos teniendo ese pendiente. 80 años después. Entonces, es preocupante pensar si lo que necesitamos son estas pequeñas reformas o si lo que necesitamos es un modelo mucho más grande que abrace de una forma mucho más profunda lo que hoy se necesita. Porque el México de hoy, el México de 2018, es un México donde la tecnología está a la mano, donde el concepto de Internet de las cosas, quien no lo sabe de forma expresa lo vive, el teléfono está conectado todo el tiempo, cuando siente que necesita algo para funcionar mejor, te pide que lo actualices, si lo autorizas, él se actualiza solo. Hay refrigeradores que tienen el servicio de Internet subsumido para poder actualizarse constantemente, los televisores lo hacen, los coches lo hacen, las cosas están empezando a actualizarse y a funcionar sin la necesidad de que llamen a alguien para que las resuelva. Estamos involucrados en mecanismos de uso de inteligencia artificial, estamos involucrados en mecanismos que requieren de una operación de bases de datos gigantescas que nos dan ciertas soluciones que a veces nos sorprenden. Hoy cualquiera entiende de qué trata el Waze, cualquiera entiende de qué trata utilizar una ruta para saber cómo llegamos más rápido a un lugar. Parece hasta común. Pues en 1930 no había ni guía roji. Es decir, parece poco tiempo, pero al mismo tiempo hay un salto cuántico en la forma en la que vivimos hoy. Entonces, estoy invitándolos a reflexionar qué tanto vale la pena hacia adelante seguir modernizando los paradigmas de 1930, en vez de pensar en los nuevos paradigmas del 2018.
y qué tanto de eso debe rescatarse y qué tanto debe modificarse para llegar a un lugar nuevo. Y la verdad es que hemos ido haciendo nuestros esfuerzos, porque las reformas de los últimos años, voy a focalizarme tantito en la de 2012, hay 3 porcentajes importantes. La reforma del 2012, 50% de la reforma trata sobre inclusión y el reconocimiento de aspectos sociales. Y la inclusión no es otra cosa que tratar de atender a los grupos vulnerables. Es decir, ya en 2012, no ya en 2012, hasta 2012 se materializó un esfuerzo serio para poder introducir a ciertos grupos que no estaban siendo atendidos de la forma más adecuada. 18% de la reforma tiene que ver con aspectos procesales, mucho que ver con el asunto de hacer más veloces los procedimientos, y 32% respecto a los aspectos económicos que se negocian en los contratos colectivos de trabajo. Un poquito más a detalle sobre la de 2012. En este 50% sobre la inclusión y el reconocimiento de aspectos sociales, modificamos el tema de semanas de descanso pre y postnatal, que tiene que ver con una cosa fundamental que les dije desde un principio, con lograr que una persona tenga un mayor estado de bienestar, con lograr que una persona esté más tiempo con un recién nacido, con que haya mucho más contacto entre la madre y el recién nacido, que haya también un esquema de licencias de paternidad. Hace poco en ese mismo foro de desarrollo social tuve la oportunidad de hablar sobre la importancia de que la mujer se incluya en el mercado laboral con igualdad que los hombres y cómo ese objetivo ha estado pendiente durante mucho tiempo y es fundamental porque el hecho de que suceda no hace más productivas nada más a las mujeres, sino que hacen mucho más productivo el núcleo familiar. Y hemos estado trabajando en eso, incluyendo en 2012 un esquema de licencia de paternidad que funciona con 5 días de estancia con el menor, que la verdad no solamente me parece inhumano, sino que me parece que no alcanza para poder funcionar alrededor de un nuevo ser que acaba de llegar a la vida y tratar de sumarle a generarle las mejores condiciones y garantizar que esté lo más listo posible para lo que viene. Pero estamos intentándolo. También intentamos regular la labor de trabajadores del campo, que tiene que ver con otro sector desprotegido. Es decir, vamos trabajando en una dirección correcta, pero nos falta todavía mucho más articulación. La de 2012 tiene que ver en lo económico con constancias de percepciones de trabajadores eventuales y con un esquema de salarios caídos limitado para no enrollarnos en procedimientos larguísimos que acaban siendo carísimos y en vez de lograr un esquema de justicia, se logra un esquema de injusticia del otro lado. En el asunto de 18% sobre aspectos procesales en esta reforma de 2012, tratamos de hacer la justicia más expedita, tratamos de acercarla más a los ciudadanos. Se establecieron los funcionarios conciliadores, se estableció el servicio profesional de carrera para lograr que fuera mayor la calidad de los servicios que dan las juntas y, en fin, unas facultades que tienen que ver con este asunto. Muy importante también es esta reforma de la Constitución en 2014, que se reflejó en 2015 en otras reformas a la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con los chavos, que tiene que ver con las niñas y con los niños, que tiene que ver con mentalizar que nuestro futuro, que nuestros niños tienen que estar en un lugar distinto al trabajo, que tienen que estar en la escuela, que tienen que estar divirtiéndose y que tienen que estar dedicando a cosas que nos forman como seres humanos para estar mucho más listos para lo que viene. Esta reforma también está atendiendo a un grupo vulnerable. Entonces, si se fijan, este camino de reformas de justicia, de alguna forma u otra, sí está tratando de atender estos destellos que reclama la sociedad. Los niños no deberían de estar trabajando, las mujeres necesitamos estar más tiempo con los bebés, necesitamos mejores condiciones para acceder al trabajo. El asunto es que ya cuando llegamos a la de 17, estamos tratando de acercarnos todavía más a este esquema de hacer la justicia más fácil. Entonces, trabajamos alrededor de 3 conceptos. Esta reforma viene de una consulta ciudadana en donde se manifestaron un montón de inquietudes. Se reforma la Constitución y se ordena reformar la Ley Federal del Trabajo. Y entramos en un esquema en donde hacemos un mecanismo de resoluciones más sencillo con la creación del instituto, que eso tiene que ocurrir, que establecemos un mecanismo nuevo jurisdiccional tratando de focalizar el esfuerzo en la resolución de controversias que tienen que ver estrictamente con base en el derecho y no en los balances. Eso lo dijo el constituyente, no yo.
Y pues eso nos obliga necesariamente a darnos cuenta que sí estamos en otro lugar hoy, pero que el lugar en donde estamos todavía está lejos de donde deberíamos de estar. Entonces, la pregunta fundamental alrededor de este tema es, bueno, entonces, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy? Bueno, los retos que tenemos hoy tienen que ver mucho con entender primero y primordialmente, quiero hacer aquí un alto y un énfasis y un comercial, con el asunto del crecimiento tecnológico exponencial. La expresión crecimiento tecnológico exponencial está relacionada con otro concepto que se llama Industria 4.0, que tiene que ver con el hecho de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Entonces, piensen por un momento en cuando se creó la máquina de vapor, piensen cuando se crearon los motores a gasolina y diésel, piensen en los motores eléctricos en otro momento, ahora piensen en las cosas que se mueven a través de instrumentación tecnológica. El punto es que los otros cambios y las otras transformaciones fueron mucho más paulatinos. El crecimiento tecnológico de hoy es exponencial, se está multiplicando a una velocidad que es muy difícil entender, sobre todo para quienes no crecimos con ellos. Ejemplo, yo que todavía utilicé la máquina de escribir para hacer mis trabajos de la secundaria. Pero para entender este tema fundamental es que apenas hace unos años teníamos unos telefonitos que pues, servían para hablar y jugar a la viborita. Hoy tenemos unos teléfonos que nos sirven para hablar, para leer documentos de Word, para editar, para mandar correos electrónicos, tomar fotos, comunicarnos con personas del otro lugar del mundo. El teléfono se desdobló en el uso de un reloj inteligente. El reloj, el teléfono y la computadora se conectan entre sí. Si se suben al vehículo, el coche también está conectado con eso. De forma que si ustedes se dan cuenta de la realidad que tienen ahí a la mano, estamos en otro lugar. Estamos en otro lugar. Entonces, si ustedes sacan una foto en su mente de esta realidad tan tecnológica y voltean a ver el cúmulo de pendientes, expedientes que tienen por ahí, parece que estamos hablando de dos realidades totalmente diferentes. Es cómo juntamos esto que está pasando. ¿Cómo juntamos esto que estamos haciendo ahorita? ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar en este gran cambio que tiene que haber alrededor de la justicia? Y uno de esos grandes cambios tiene que ver con que hagamos esta chamba, cada uno donde nos toca, de hacerle saber a la gente que tiene derechos. Y la otra, de generar una demanda a nuestros gobiernos para que cada vez más reaccionen alrededor de este tema de la tutela de los derechos. Porque sí es un momento de tensión, pero es un momento de tensión positiva. Entre más ciudadanos haya que sepan sus derechos, más ciudadanos le van a pedir al Estado que se haga algo alrededor de esos derechos. Y la respuesta correcta de los gobiernos debería ser: entre más demandas tengo, mejores soluciones tengo que generar. Y si genero mejores soluciones, nos vamos moviendo hacia adelante. Pero esta dinámica tiene que venir de la comprensión desde acá de que la alfabetización también es responsabilidad de los gobiernos. Es decir, es mi chamba desde el gobierno generarme esa presión ciudadana para que yo genere mejores resultados. Y si lo entendemos así, podemos irnos moviendo más rápido hacia adelante y lograr un mayor nivel de desarrollo y con eso un mayor nivel de bienestar. El otro reto que tenemos es transversalizar la reflexión de la justicia. La reflexión de la justicia no es una reflexión de los abogados. Por el contrario, la reflexión de la justicia es de quienes no somos abogados, quienes no son abogados. La reflexión de la justicia tiene que ver con que las personas internalicen que vivimos en un mundo donde el derecho sirve para algo. Y es muy complicado porque yo les garantizo que si ustedes tienen un familiar que no es abogado y su familiar se levanta en la mañana y sale a trabajar, en lo que menos piensa es: qué gran satisfacción me da levantarme hoy con todas estas garantías que me da la Constitución. Nadie lo piensa, nadie lo piensa. Nadie se conduce en el trabajo pensando: esto corresponde a mi derecho que tengo conforme al artículo 100 y feria de la Ley Federal del Trabajo. Ay, mira, me estoy ajustando exactamente a lo que establece con relación a las vacaciones la ley, ¿no? O sea, nadie está pensando en eso. En realidad, y no estoy diciendo que esté mal, hasta cierto punto es normal, pero todo mundo debería entender que nos movemos en un mundo donde el derecho es fundamental. Y nos hemos estado moviendo, y es decir, no tengo aquí que probar nada, todos lo estamos viviendo. La gente estamos funcionando en general alrededor de la economía y el dinero. Está bien, la economía es muy importante, el dinero es importante para adquirir satisfactores, como lo mencioné hace rato, sobre todo si viene producto del trabajo, el negocio y como remuneración a una actividad lícita. Pero no podemos dejar de lado los derechos, no podemos dejar de lado la justicia como herramienta para lograr cada vez un estado de mayor bienestar de las personas.
necesitamos seguir pensando en eso. Y en eso tienen que pensar quienes se dediquen al sector salud, al sector educación, al sector desarrollo social, al sector tecnológico. Entender que todo eso se mueve alrededor de los derechos. Que dicho sea de paso, los derechos no son otra cosa que el reconocimiento de las necesidades humanas de vivir en un estado de bienestar. Poco a poco llegamos a ese aterrizaje conceptual muy poco enredoso, sin irme ahí a los temas de Habermas y de Hart y de Kelsen y andar ahí con reflexiones sobre la naturaleza del Estado. No, en realidad el derecho se trata de reconocer qué es lo que necesita una persona para estar bien. Y eso es lo que tenemos que pensar, y la gente necesita pensar en que está bien o no está bien en la medida que sus derechos se respeten. De forma que yo quisiera cerrar con una reflexión. Estamos a la vuelta de la esquina de tener una nueva reforma laboral en la ley que proviene de una constitucional. Sí trabajemos en que eso se logre, necesitamos dar ese saltito, es una instrucción que el constituyente ya nos dio, vivimos en un mundo donde las instituciones importan, donde es relevante respetar la ley y donde es relevante caminar en la dirección que la Constitución nos marca. Pero no dejemos de pensar que nuestra realidad trasciende el mundo normativo y que esta realidad que trasciende el mundo normativo le debe generar nuevas demandas a la ley. Le debe generar nuevas demandas a los abogados, le debe generar nuevas demandas a los poderes judiciales y nuevas demandas a los gobiernos. Y que necesitamos prepararnos, generar conocimiento y utilizar la tecnología para generar esas soluciones que tanto se van a necesitar. Yo creo que por eso esto sería todo por ahora. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Que tengan buen día. Agradecemos al maestro David Arellano Cuen por su brillante exposición en la que de una forma panorámica nos ha hecho un análisis de la situación de la justicia laboral en México, en el cual hace falta un diseño de políticas en la cual la justicia sea el centro de atención y que se le dé el papel que quien lo tiene y quien lo merece, que es la persona a la cual deben reconocerse y garantizarse sus derechos. Hace muchos años se hablaba de una alfabetización en la cual era este proceso enseñar a leer y escribir. Ahora el maestro nos habla de una alfabetización legal en la cual tenemos que tener una nueva cultura y que reconozcamos nuestros derechos para poderlos exigir. Efectivamente, a partir del año de 1931, como nos los narra el maestro, hasta esta fecha ha habido cambios sustanciales acorde a la dinámica social, económica y política de nuestro país. Debemos apostarle finalmente a dar mejores soluciones, las que sean más eficientes para generar no solo la satisfacción o la prestación de un servicio, sino que se genere el bienestar de las personas, que eso sería lo que finalmente se debe aspirar en un estado como el nuestro, que cuestiona a diario la justicia. La tecnología es otro de los campos importantes a los cuales el maestro atinadamente se ha referido. ¿Para qué? Para buscar mejores soluciones, dar mejores alternativas y evitar trámites engorrosos que de por sí a cualquiera nos genera incomodidad. Otro papel fundamental es el que el abogado ejerce en nuestra sociedad. El abogado debe tener una función social importante y no tenga como objetivo únicamente ganar una contienda, sino dar una solución en la que se satisfagan ciertos derechos y se genere el bienestar de las personas. Maestro, le agradecemos por su brillante exposición y si usted nos los permite y si el tiempo también así, ¿sí? Bueno, si nos permite, el maestro amablemente ha accedido a una etapa de preguntas y respuestas. Le vamos a pedir que nos diga su nombre, por favor. Sí, Joel Chávez,
y la pregunta es para el maestro David. Sí. Es enfocada a la licencia por paternidad y maternidad, bueno, ambas licencias. En esta administración dará tiempo a hacer alguna modificación en cuanto a los 3 meses o los 5 días que se da a los padres de familia. ¿Dará tiempo a hacer alguna modificación? Le agradezco que me haga una pregunta que cuestiona mi permanencia en el empleo, pero yo la verdad creo que eso lo veo un poquito complicado. No es que no pueda suceder, lo veo un poco complicado porque tenemos un cambio de legislatura, la gestión del presidente Peña termina hasta noviembre. Yo creo que hay muchos temas en la agenda que resolver de aquí a noviembre, sin decir que este sea menos importante. Pero voy a aprovechar su pregunta para decir una cosa, para decir que el tema de la licencia de paternidad tiene que ver con una agenda de inclusión de la mujer en el mundo laboral fundamental. Miren, no importa cuánto empujemos para que la mujer se inserte en el mundo productivo, si al mismo tiempo no empujamos con la misma fuerza para que los hombres nos incluyamos en el mundo del trabajo del hogar y en el cuidado de las personas y en todo el trabajo no remunerado que hoy están haciendo las mujeres. Es muy complicado pensar en un balance donde vivimos en una sociedad productiva, donde empujamos nada más de un lado para que las mujeres se sumen al mundo de la productividad, sin pensar en que nosotros los hombres tenemos que movilizarnos hacia el mundo del trabajo del hogar. Y movilizarnos hacia el mundo del trabajo del hogar y el mundo del trabajo de los cuidados, no con la idea de que le estamos ayudando a las mujeres, sino que también es nuestra obligación originaria. Entonces, es un concepto que desafía nuestra cultura, es un concepto que desafía generaciones como las de mis padres, que están acostumbrados a funcionar de otra manera y que no estoy en ninguna posición de juzgar bien o mal, simplemente todos crecimos bajo ciertos paradigmas culturales, pero las nuevas generaciones pues estamos en obligación de entender que ese funcionamiento de la casa tiene un reflejo en la productividad de la familia y tiene un reflejo en la productividad del país. Entonces, pues a mí me gustaría que ocurriera, porque además es parte de mi agenda en la subsecretaría, pero pues no sé si se vaya a poder. A sus órdenes. Muy buenas tardes, maestro David. Y bueno, ya que estamos tocando el mundo de las licencias en la FDA del Trabajo, particularmente en el 2016 estaba la iniciativa para la licencia por defunción o la licencia por luto, toda vez que el diputado federal había mandado la iniciativa, lo habían aprobado en la Cámara de Diputados, pero se congeló en la Cámara de Senadores. Prácticamente eran 5 días por familiares directos y 2 días por familiares colaterales, pero se quedó hasta ahí. Y bueno, acotando el tema de las reflexiones que nos hace usted, más allá de la cuestión jurisdiccional de los tribunales laborales, yo creo que me gustaría saber sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que el asunto de las licencias, porque este tema que me menciona ahora, por defunción, me trae a colación otro que tiene que ver con unas licencias relacionadas con el hecho de que un familiar esté enfermo de cáncer, que se acaba de discutir también, no recuerdo si en diputados o en Senado, pero se acaba de discutir en una de las cámaras. La discusión detrás de eso, la discusión macro, es que debemos de pensar qué es lo que más conviene para lograr una persona mucho más productiva. Y en este marco de la productividad sí tiene que haber un debate entre el sector empresarial y el sector de trabajadores para pensar que este tipo de permisos que generan ausencias de una persona, en realidad podría, y generar información que nos ayude a tomar decisiones, en vez de generar improductividad por las faltas, pueda generar productividad si esa persona ha tenido un luto adecuado y si esa persona ha cerrado un círculo que tiene que cerrar. Y también tiene que ver con el asunto de la persona que está involucrada en un proceso dolorosísimo en donde un familiar tiene cáncer y hay que estar yendo a las quimioterapias y encargarse de cuidarlo y no hay nadie más que lo haga. Sí tiene que ver con lo que yo les decía ahora, tenemos que pensar en mecanismos y en modelos que sí, que piensen en la productividad y que piensen en el desarrollo económico, pero tratar de lograr un balance entre ese desarrollo económico y la productividad y el bienestar de las personas. Y eso genera un debate alrededor de estas 2 licencias y de muchas otras cosas que se están discutiendo. Nosotros estamos analizando la posibilidad, bueno, empujando de hecho que se apruebe una norma que tiene que ver con el bienestar psicosocial de los trabajadores. Y ayer apenas estuve en otro foro donde alguien mencionó algo sobre la importancia
No, fue justo en mi clase, en la tarde, que alguien mencionó el asunto de la importancia de atender las enfermedades mentales con la misma importancia que las físicas, por el asunto de que una persona, por ejemplo, en un grado de depresión, podría ser mucho menos productiva y de hecho podría ausentarse mucho más del trabajo que alguien que padece incluso hipertensión o diabetes, ¿no? Es decir, no nos hemos puesto a pensar en la importancia que tienen esas cosas. Todo eso tiene que ver con poner a la persona y el bienestar de la persona como centro del funcionamiento. Y yo creo que si lo hacemos adecuadamente podemos llegar a un esquema bastante balanceado, o sea, bastante importante en relación al bienestar de la persona sin sacrificar la productividad. Lo que pasa es que tenemos que movernos ahí, en un nuevo parámetro de funcionamiento. Buenas tardes, mi nombre es María Elena. Respecto a su disertación nos menciona que hay un 9.4% de porcentaje de la población en pobreza extrema. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas están tomando o se van a tomar para que este porcentaje de la población tenga acceso a la tecnología? Cuando vemos que, por ejemplo, hay familias que a lo mejor no tienen ni suministro de luz ni acceso a un teléfono inteligente. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, María Elena. Yo creo que tu pregunta, y te la agradezco, es bien fundamental, ¿no? Porque como la pregunta clásica es cómo vamos a pensar en darle un teléfono a una persona que no tiene que comer, ¿no? Suena bastante ridículo. El tema es que trabajar en una línea no significa excluyente de trabajar en la otra. Es decir, cuando estamos haciendo un esfuerzo para que una persona en pobreza extrema, que tiene carencias, por ejemplo, de acceso a servicios de salud y agua, la utilización de la tecnología para acercarle el derecho al agua y el derecho a la alimentación, por ejemplo, tiene que ver con generarle condiciones dignas de vida. La tecnología a lo mejor no tiene que estar en su casa, pero sí en una inversión en un campo eólico, en el Istmo de Tehuantepec, que acerque la tecnología para generarle mejores condiciones. Es decir, y te agradezco que lo preguntes, porque en realidad eso tiene que ver con pensar diferente, porque pensar en que una persona necesita alimentación, necesita salud y necesita educación, no debe significar que dejemos de pensar en que porque tenemos que abocarnos a eso, entonces no podemos abocarnos a lo otro. En realidad lo que tenemos que hacer es generar nuevos mecanismos de solución que nos permitan acercarnos más o menos en el mismo nivel a atacar estas necesidades de una forma diferente. Y miren, esto puede merecer una conversación específica, porque uno de estos esquemas, pensar en poner a la persona como centro de atención del gobierno, necesariamente requiere que el gobierno repiense su forma de servir. Y en repensar su forma de servir requiere necesariamente que pensemos cómo se utilizan los recursos públicos y cómo llegamos a mejores soluciones juntos. Entonces, un esquema fundamental para pensar en eso son las soluciones colaborativas, que tienen que ver con que en generarle energía eléctrica a una comunidad en cierto lugar, sí, es un deber del gobierno y el gobierno tiene que hacer algo, el local, el federal, pero eso no significa que no pueda hacerlo junto con el sector privado. Y entonces empezar a abrir la puerta para que generemos soluciones colaborativas, donde gane el sector privado con sus inversiones, donde gane la gente teniendo luz y donde gane el gobierno cumpliendo con su obligación, es una demanda de creatividad y de innovación dentro del gobierno. Decía yo, esto es una plática independiente, esto requiere tener una reflexión alrededor de cómo estamos haciendo procesos y distribuyendo recursos, pero es eso. Es básicamente eso. Y yo leí por ahí un articulito que tenía que ver con África, por cierto, sobre el asunto de las telecomunicaciones en África. Bueno, una de las soluciones a las que llegaron es, a ver, nos vamos a brincar todas las líneas telefónicas de tierra, no va a haber teléfono de tierra, nos vamos a mover directo a la comunicación vía celular. Entonces, en esos lugares donde ya, o sea, es decir, ya no pensaron en cruzar el caminito de siempre, vámonos por aquí, que la gente primero tenga su línea en su casa y después que accedan al teléfono celular, no, pues ya no se piensa igual, ¿no? Y tener la tecnología cerca no necesariamente debe significar tener un celular a la mano. Tener la tecnología cerca pues tiene que ver con saber dónde puede haber kioscos de acceso público, dónde puedes generar este tipo de cosas, dónde puedes generar focos de dispersión del conocimiento alrededor de la importancia que tiene la tecnología, que la gente se acerque y sepa que eso la va a hacer vivir diferente. Es decir, tiene que ver con muchísimas cosas. Una cosa que les quiero decir es que este cambio tecnológico exponencial, aprovechando también el viaje de la pregunta, entre todas las cosas que se proyectan es que la tecnología va a resolver muchas carencias. Entonces, uno de los problemas que se advierten en los siguientes años no es que hagan falta satisfactores, sino que sobran. Y eso va a provocar una redimensión del modelo económico, porque ante los excesos de producción, de lo que antes faltaba,
se genera una deflación natural en vez de inflación, pero también hay una movilización, un desplazamiento de las personas en el modelo de trabajo habitual. Entonces vamos a tener que también rediscutir el modelo económico y cómo atacar a las comunidades más pobres de forma diferente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina López. Sobre el tema de las licencias de maternidad y paternidad, ¿cómo se puede hacer si una empresa se desliga totalmente de la responsabilidad de darle seguridad social a sus trabajadores y no se les puede dar esa licencia? ¿Cómo le podemos hacer en este caso? ¿Cómo te llamas? Catalina. Pues sí, Cata, lo que pasa es que el problema es que en ese problema, el problema no es la licencia, es la formalización del empleo, ¿no? Entonces, el asunto tiene que ver, perdón que si regrese siempre a lo mismo, pero es que es más o menos así. Hoy hay una Dirección General de Fomento a la Formalización en el Trabajo dentro de mi subsecretaría, es una de las tareas que tengo a cargo. Y sí, comunicarle a las empresas que tienen una obligación de dar de alta a sus trabajadores con el salario que efectivamente reciben para que reciban prestaciones de seguridad social adecuadas, es fundamental. ¿Cómo resolvemos el problema de la formalización? Pues yo creo que esto se ha buscado atacar desde diversos frentes, pero mira, de frente a lo que viene, el problema de la formalización es otro. El problema de la formalización es que, pues básicamente las personas vamos a vivir bajo otro parámetro, y digo vamos porque todos vamos a estar ahí. Es decir, estar pensando que tenemos que formalizar a este individuo que llega y se mete 8 horas a su oficina y sale después de las 8 horas y él debería tener seguro social, sí tenemos que seguir trabajando en eso hoy porque eso sigue existiendo y tal. Pero pensando ya en una solución así de mediano plazo, en realidad lo que tenemos que pensar es un esquema distinto de seguridad social y saber cómo le vamos a entrar a este tema, que es un reto que no es exclusivo de México, es un reto de muchos países que están viviendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le hacemos para fomentar la formalización? Pues mira, tiene que haber mucha concientización, pero sobre todo veo una enorme oportunidad hoy en el plazo cortito, en que se ensamblen los esfuerzos de la Secretaría de Economía con los de la Secretaría del Trabajo, para que también en la formalización de los negocios venga luego la formalización de los empleados de esos negocios que se formalizaron. Y también pues, que la gente sepa que tiene derechos, que es un tema de alfabetización y que tiene que estar en capacidad de exigirlos. Eso necesariamente requiere que tanto el IMSS como las instituciones que resuelven esas diferencias estén listas para resolverlas rápido. Muchas gracias. A tus órdenes. Vamos a proceder a una última pregunta por agenda del maestro también. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Brandon Piña. Bueno, me llamó mucho la atención sobre su disertación, la forma en cómo una persona iba a acceder a la justicia. Usted mencionaba la alfabetización legal. Mi pregunta es, ¿a través de qué mecanismo podría usted hacerla efectiva? Es decir, ¿qué medidas implementaría el gobierno para que la gente, hablando desde los obreros hasta la gente indígena, pudiese acceder a ese tipo de alfabetización? ¿Cuáles serían los programas? ¿Cómo se llamas? Brandon. A ver, Brandon, ¿por qué dices los obreros y los indígenas? O sea, ¿porque estás asociando digamos, el reto a un nivel específico de conocimiento? ¿O? No, es que considero que esa parte, como usted mencionaba, por lo… ¿Es la que ofrece más retos? Digamos que es una parte que necesita más atención de la sociedad. Sí, bueno, a ver, esa pregunta es una pregunta que se discute en foros internacionales del más alto nivel. O sea, es decir, no es que yo traiga aquí en la bolsa una solución que pueda decirles, oigan, pues a ver, la forma de hacerlo es esto o aquello, ¿no? Pero el hecho es que sí tenemos que explorar cómo hacerlo entre todos. O sea, yo decía hace un momento que sí es una tarea mía enseñarle a mis hijos que tienen derechos desde chiquitos y que ese concepto existe desde siempre. Y que cuando requieren que algo suceda, debe haber una instancia que les responda, además de su papá y su mamá, ¿no? Y que siempre, que esta cultura viene de todas partes. Lo digo de esa forma tan simplista, pero es que sí es una obligación de las escuelas, es una obligación de las familias, es una obligación de los gobiernos. ¿Cómo articular los contenidos? Pues ese es un reto, yo no te podría responder eso ahora. Pero yo creo que ahí es donde cabe ser creativos y ser innovadores para generar soluciones a problemas concretos como ese. ¿Y cómo podemos aprovechar la tecnología para acercar ese conocimiento a la gente? Pues también.
También ese es un reto. Y yo creo que gente de tu edad y de tu generación tiene esos retos de frente y que son cosas que pueden, digamos, aprovecharse para el bien de muchísima gente. Y ya. Perdón, es que le tengo. La última pregunta. Acá está. Muchas gracias, subsecretario. Me llama la atención el tema que usted plantea de alfabetizar a la población. ¿Por qué? Porque en este nuevo esquema que estamos estableciendo en la Ley Federal de Trabajo, que se maneja como un proyecto de reforma, se le está dando importancia a la conciliación. Sin embargo, esta conciliación, primero, para el conciliador tiene límites. ¿Por qué? Porque claramente, como va a tener que levantar un acta, no puede tomar en cuenta factores que el trabajador no haya solicitado al momento de haber expuesto su pretensión ante ese conciliador. Por lo tanto, nos encontramos que al entrar el patrón a dialogar en esta conciliación y el trabajador, no podemos dejar que una gran parte de estos patrones son personas morales, y en esas condiciones irá su representante legal al diálogo respectivo. ¿En qué condiciones se va a encontrar un trabajador ante esa conciliación en que está limitado el conciliador hasta dónde puede llegar? ¿Y qué puede negociar un trabajador si no tiene conocimientos jurídicos? ¿Qué está haciendo la Secretaría del Trabajo en estos momentos para que los trabajadores puedan llegar a la conciliación debidamente alfabetizados jurídicamente? Sí, a ver, mira, este reto es un reto más del Congreso que del Ejecutivo, porque pues la ley ya se está discutiendo ahí, ¿no? El asunto es, no es qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden hacer, es que si, y es súper útil entrar en este tipo de reflexiones, porque cuando ya detectaste una necesidad, y ya detectaste un espacio, digamos, de disparidad o desequilibrio, la pregunta no es qué va a poder hacer, sino cómo le hacemos en la reforma ahorita que no se ha aprobado para generar un esquema que elimine ese desequilibrio o elimine esa disparidad. Y sí, pues ahí está el tema fundamental que yo les estaba mencionando hace un momento, de la asistencia legal que requiere una persona en un momento determinado, y de dónde la va a sacar, a qué costo y de calidad. Entonces la pregunta es, si debería de discutirse en el marco de la reforma un modelo de asistencia legal que genere mayor equilibrio entre el trabajador y el patrón en las audiencias de conciliación, pues yo creo que sí, Ahora, que el hecho de que yo tenga estas reflexiones en este momento y en este foro con ustedes, pues desafortunadamente no implica todavía, porque estoy seguro que vamos a llegar ahí muy pronto, pues que todos estemos funcionando con esta lógica de resolver los problemas y digamos, eliminar las disparidades, sobre todo en beneficio de los segmentos pues más dañados de la sociedad. Entonces, no tengo esas otras preguntas donde no tengo una respuesta exacta que darte, pero lo que sí creo que vale la pena rescatar de la pregunta es que cada vez que se genera una duda de esas, en realidad en el sentido proactivo, o sea, en el sentido de si ya detectamos este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos algo? Y tratar, bueno, ahora no lo hicimos, pero pues estoy seguro que tú en tu casa puedes pensar alrededor de eso y proponer algo. Y bueno, en este mundo de comunicación permanente, lo puedes postear en tu cuenta de Twitter, lo puedes subir a tu Facebook, lo puedes subir al Instagram, se lo puedes mandar a los legisladores a través de sus cuentas, y eso también es una ventaja para poder hacer llegar ideas nuevas a todas las personas que tomamos decisiones alrededor de todos estos temas. Les agradezco muchísimo su atención y me reitero a sus órdenes en la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno Federal. Gracias, maestro David Arellano Cuen, por su brillante exposición.